orar y pedir la bendición de Dios, hermanos. Una vez más, buen Padre y Señor de los cielos, tú que conoces todas las cosas, Señor, sabes en la situación, Señor, que cada uno de nosotros nos encontramos, Padre Dios. Pero realmente, Señor, perdóname, porque sí fallo mucho. Y Señor Dios, pues, a veces mis pensamientos no son agradables. Señor, necesitamos tu bendición y tu ayuda en nuestras vidas, Señor Padre, para que aquellas personas que nos envías, Señor Dios, se lleven una buena impresión, Señor, de las palabras que tú pones en nuestras bocas, Señor Padre, para que aquella persona, Padre Dios, que no te conoce, llegue a conocerte, Señor Dios. Y en esta hora te ruego, Padre Santo, que seas con cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor Dios, aunque no lo merecemos, Padre Dios, que desde antemano tú ya lo sabes, Padre. Ten misericordia, Señor, cada uno de nosotros. Y es en Cristo Jesús, Padre Dios, en que te lo pedimos. Amén. Si se recuerdan del domingo pasado, ¿desde cuándo estoy diciendo? El miércoles les dije lo mismo, ¿verdad? De lo que hablamos el domingo, porque hermanos, todo se nos olvida. Todo se nos olvida. No se nos olvida comer porque pues aquí tenemos el estómago que nos avisa, ¿verdad? Y comienza a avisar los que tenemos hambre. Pero hermanos, el domingo pasado hablamos de Jeremías, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías le llamaban, ¿qué dijimos? El profeta llorón. Pero hermanos, Jeremías, el profeta llorón, hermanos, era un profeta hebreo que amaba a su pueblo. Entonces Jeremías recibía mensajes de Jehová y tenía que dar el mensaje aunque fuera muy duro. Y lo más triste de las cosas es que Jeremías, por eso le llamaron el profeta llorón, porque él daba el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de que volvieran al Señor, y su pueblo no hacía caso. Y Jeremías lloraba. ¿Sabe por qué lloraba, hermanos? Porque venía el juicio contra Judá, venía el juicio de parte de Dios. Y eso lo llevaba a llorar a Jeremías. El pueblo, hermanos, dejó a la fuente viva, y cavaron cisternas que no retenían el agua. ¿Se recuerdan que leímos Jeremías capítulo 2, verso 13? Es decir, que el pueblo dejó a la fuente viva, a la que le proveía todo lo necesario, lo que necesitaban, y cavaron para sí cisternas que no retenían agua. Es decir, que estos personajes, el pueblo de Dios, buscaba todas las cosas en otras partes en vez de que el Dios, el único Dios verdadero, que ellos ya conocían. Es triste la realidad de hoy que está pasando los mismos tiempos. La persona busca la felicidad en tantas cosas. Y como repito, no es malo buscar lo material, no es malo. Yo tengo que progresar, usted tiene que progresar, hacer planes para su vida, claro. Que no le falte de comer al niño, a la niña, a la esposa. Sí, siempre lo he compartido. Así viví yo. Pero hay un tiempo que se le llega a cada persona. Y no deje pasar y desaprovechar ese tiempo. Hay un tiempo que se tiene que llegar y como creyente, si es que es creyente, si es que es hijo de Dios, si es que ha recibido a Cristo en su corazón, no que haya recibido sabiduría y inteligencia, no. Es bueno la inteligencia y la sabiduría. Es bueno, sin duda. El pueblo de Israel sabía todo eso. El pueblo de Israel, hermanos, allí en el Éxodo capítulo 20,
el pueblo del Señor, ¿verdad? Dios, Jehová Dios, le da a Moisés los mandamientos, los 10 mandamientos, y entre todo eso dice, y no amarás, ¿qué? Y no harás imagen alguna, ni la que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en cualquier lugar. Ellos ya sabían. Hermanos, no crea que estoy enojado. Así hablo yo. Así hablo yo. Así trato de explicar las cosas. Entonces, eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Pero ahora nos vamos a centrar, hermanos, en el capítulo 8 de Jeremías. El capítulo 8 de Jeremías, hermanos, es un capítulo que muestra la inutilidad de expresar adoración y reconocimiento a los astros. Fíjense, nada más saben cuáles son los astros: el firmamento, las estrellas, la luna. El capítulo 8 de Jeremías, eso es lo que es. El pueblo del Señor buscaba la ayuda en los astros, en las estrellas y en tantos del firmamento, en lugar de buscar al creador de los astros. Y lo dice así, de esta manera. Capítulo 8, verso 1 y 2, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Estas son palabras muy duras. Y es por eso que el profeta Jeremías le dolía mucho dar ese mensaje, ¿sí? Entonces, fíjese lo que hicieron el pueblo de Israel. ¿Sí notó ahí en el texto qué es lo que hicieron? Amaron. Dice ahí, sirvieron, consultaron y adoraron. Fíjese lo que dice ahí. Esas son actitudes y acciones que hicieron a estos cuerpos celestiales. ¿Sí? Es algo triste que el pueblo escogido de Dios tenía prohibido hacer esas cosas. Entonces, el verso, voy a seguirle de largo del 3 al 7. Fíjese lo que dice aquí. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que quedan, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo está la nación ahorita, hermanos? ¿Cómo están los países? ¿Alguien abrió el video que yo les mandé? ¿Abrieron el video? Sí. Así está el mundo ahorita. En Brasil ya hicieron la imagen, una imagen enorme de Satanás. Aunque él se imagina que así es Satanás, y toda persona se imagina que Satanás es con cuernos, que con un ganchito y la cola así picuda, y están adorando a Satanás allá en Brasil. Y en todas partes del mundo se están burlando de Cristo Jesús. Ahora viene que la Semana Santa, donde practican, ponen un hombre que le ponen la cruz y todas esas cosas. Ahora lo ponen tomando cerveza y una cruz en su espalda. La cosa está peor cada vez más. Entonces, voy a leer del 4 al 7, dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta. Dice ahí, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Fíjese la palabra, con rebeldía perpetua. Usted que estudió
sí sabe lo que quiere decir perpetuo. Dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse. No han querido volverse. No han querido arrepentirse. No han querido reconocer que dejaron la fuente de agua viva. Dice allí, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su maldad diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Preguntarme yo, ¿qué he hecho, Señor? Es como, por ejemplo, cuando uno falla y reconoce su falta, dice uno, ¿pero qué hice? ¿Qué he hecho? Nada más reconoció qué he hecho, qué hice, pero no dice, perdóname, Señor. Perdóname, ten misericordia de mí. Dice, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como un caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Fíjense nomás el ejemplo que pone del caballo. El caballo se va sin rienda y no hay quien lo detenga. Eso es como el profeta, ¿verdad? Jeremías está dando el mensaje que el Señor le dio para dárselo a saber a su pueblo. A veces nos ponemos, en la Biblia encontramos varios ejemplos que hablan figuradamente de los animales. Fíjense nada más. El verso 7 dice, y aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Fíjense lo que dice. Habla de ejemplos figurados. Dice, pero mi pueblo, ¿qué dice? No conoce el juicio de Dios. Ellos pensaban que nunca iba a venir la disciplina y el castigo de Dios. Y así es, hay muchas personas que viven, hermanos, en inmoralidad, en pecado, haciendo lo que les da la gana, porque no tienen temor de Dios. No han conocido a Dios. Saben que hay un Dios, pero verdaderamente no creen que va a venir el tiempo de pedir cuentas individualmente a cada uno de nosotros. Así va a ser. Y se llegó el tiempo, hermanos, y se llegó el tiempo. Por eso el profeta Jeremías les estaba hablando de esa manera. Y el contexto, hermanos, de este versículo, me voy a brincar rápidamente por falta de tiempo, pero fíjese el versículo triste. El versículo triste. La otra vez les compartí un versículo triste que es Apocalipsis, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es un texto triste. Pero aquí hay otro texto. Y dice el versículo 20 del capítulo 8. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó otro año, ya estamos en el 2003. Dejamos el 2021. Y dice Jeremías, y no hemos sido salvos. Es una palabra, hermanos, muy profunda. Y no hemos sido salvos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es prosperidad. No. Jesucristo mismo, recuerde usted que conoce la Biblia, cuando comenzó su ministerio, ¿qué dijo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es. Entonces, esto de que pasó la siega y terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, hermanos, el contexto de ese versículo es que cuando el pueblo de Israel pecó grandemente contra Dios, Dios a través del profeta Jeremías les envía un mensaje. Un mensaje donde vendrían unos pueblos enemigos del norte y se los llevaron cautivos a Babilonia durante 70 años. Por eso el profeta Jeremías lloraba por su pueblo.
Es cuando uno, hermanos, le llama la atención a un hijo, a una hija, a un familiar, ¿verdad? Acerca de la vida eterna, de que creas en el Señor y la recibas como tu Señor y Salvador. Y no lo hace y uno se pone triste. Es como cuando yo, como padre o la persona como madre le habla a su hijo, a su hija, cambia de actitud porque no vas en una dirección correcta. Te duele porque no entiende y porque no se regenera. Así estaba el profeta Jeremías. Esa historia o ese contexto de este texto que estoy leyendo, hermanos, sucedió. Durante 70 años estaría ahí el pueblo, no se lo creía. Vivía muy bien pensando que nunca les vendría este castigo. Cuando llegó el ejército de Nabucodonosor, sitió la ciudad de Jerusalén durante 2 años y no pudieron aguantar más. Por eso viene ese clamor de Jeremías, dice, pasó. El pueblo de Israel, hermanos, fue rebelde a la palabra de Dios. ¿Habrán cambiado los tiempos? ¿O los tiempos siguen igual? El pueblo de Israel fue rebelde a la palabra de Dios. Se les amonestaba una y otra vez y no querían escuchar. No querían escuchar. Qué triste, ¿no? Eran rebeldes, habían abandonado a Dios. Y pecaban desenfrenadamente, como la ilustración de este caballo que va desembocado. Por eso, yo no sé si usted ha leído, me imagino que sí, porque he oído que muchas gentes dicen que han leído toda la Biblia, pero si lee todo lo que es el libro de Jeremías. Fíjese, yo me encontré aquí en el capítulo 5, verso 23, en el capítulo 5, verso 2 al 3, fíjese las palabras que me encontré aquí, relacionadas con la historia del pueblo rebelde, donde dice, aunque digan, viva Jehová, juran falsamente. Por Diosito Santo que te digo la verdad, no tomes el nombre de Jehová, ¿qué? En vano. Dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Hoy pasa lo mismo, hermano. La persona no quiere convertirse. Es decir, no quiere arrepentirse. El pueblo del Señor sabía la ley. Y estaban haciendo todo lo contrario. Hay veces que nosotros sabemos y conocemos la palabra de Dios. Yo por eso ahorita le pedí perdón al Señor. Los 10 mandamientos que Jehová Dios dio a su pueblo. Si quebraba uno, ¿qué dice? De nada le valía, ¿verdad? La ley era muy dura. Ahora estamos bajo la gracia. No quiere decir que los mismos mandamientos de Dios es para la actualidad, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Y eso se lo digo porque una persona me lo dijo hace mucho tiempo. Hermano, ¿por qué Dios dio los 10 mandamientos si sabía que el pueblo no los iba a cumplir? Porque si pecaba uno, fallaban todos. Y ciertamente así es. Pero le dije, no, mira, es que el asunto es este. Recuerda que Jehová Dios sacó al pueblo de la esclavitud. ¿Quién los tenía esclavos? Los egipcios, ¿no? Al librarlos de la esclavitud y conducirlos a la tierra prometida, dijo el Señor, voy a darles los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos, que es la ley, era para que supieran dónde iban a fallar.
¿dónde iban a pecar? ¿Sí me explico? Entonces, si usted se está esforzando, cada día voy a decirlo, a ser mejor cristiano, a ser un mejor hijo de Dios, esforzarse a obedecer porque ya sabe la ley, ya sabe la palabra de Dios. Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar porque está el deseo en su corazón. Está el sentir en su corazón. Yo sé que usted le va a testificar a muchas personas y no va a aceptar. Pero usted, como dije, como usaba yo la palabra, calmado, tranquilo. No te pongas a alegar, a exaltar. Déjalo si no quiere escuchar. Tú ya le dijiste la verdad, no la aceptó. No le sigas. Porque entonces ya va a ser una alegata. Jeremías capítulo 6, versos 7 y 8. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. El verso 8. Corrígete, Jerusalén. Corrígete, entiendes. Cuando uno le habla a su hijo y no lo quiere entender y obedecer, hey, corrígete, cambia de dirección. No quiero que sufras, no quiero que vayas a pasar por lo mismo que yo he pasado. Yo ya tuve esa experiencia. Corrígete, Jerusalén. El mensaje de Jeremías era duro. ¿Por qué tenía que corregirse? Para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabilitada. Hermanos, es largo este estudio. Pero ¿sabe qué? Basándonos en el versículo 20, donde dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es que hay tiempo para el arrepentimiento. Hay tiempo para escuchar el llamado de Dios, y el llamado de Dios es arrepentirnos. Hay un tiempo para la transformación, para empezar de nuevo y para renunciar al pecado. Si yo ya fallé en mi carácter, si ya fallé en ciertas áreas que yo reconozco que fallé, hay tiempo para el arrepentimiento. Y hay un tiempo para renunciar al pecado. Y hay un tiempo, Fernando, hermanos, donde se termina el tiempo. ¿Qué quiero decir eso, hermanos? Que la venida del Señor está muy cerca. Y cuando la persona quiera reaccionar y ya no hay tiempo, ya se acabó el tiempo, ya se acabó la gracia del Señor. Cuando el Señor venga por su iglesia, hermanos, que usted sabe que dice en Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Cuando venga el Señor por su iglesia, entonces se termina la gracia del Señor. Porque ahorita, hermanos, está la gracia del Señor. Ahorita está el Espíritu Santo en todo el cuerpo de creyente. En todo creyente el Espíritu Santo está ahí, si es que está ahí, como dice el apóstol Pablo. Pero ya me voy a meter en otro tema que no es el que quiero dar. Entonces, así como pasó con el pueblo de Israel, que llegó un momento en que no había medicina, no había médico, no porque no hubiera, sino porque la persistente y obstinación de rechazo hacia Dios fue la causa. Hoy tenemos un médico a nuestra disposición. ¿Qué dijo Jesucristo a aquellos religiosos, hermanos, que lo criticaban y le decían todo lo mal que hacía y
y que era sábado y que no debía de sanar el sábado. ¿Qué les decía él? Yo vine, ¿qué? ¿O qué dijo? El médico necesita ¿qué? El enfermo necesita médico. El enfermo necesita médico. Hermano, hay un mal mucho más peligroso y contagioso que el COVID-19 y que todas las demás enfermedades que vienen. Y ese es el pecado. El pecado. Ese pecado, hermanos, no hay ninguna medicina que lo pueda curar. Me refiero científicamente. Y usted sabe a qué me refiero. Esa mancha y ese pecado solamente puede ser sanado por el médico de médicos, el Señor de señores, el que fue enviado por el Señor a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, para que nosotros fuéramos limpios por esa sangre derramada. Esa mancha no se quita solo con la sangre de Cristo Jesús. No se quita con una religión. No se quita conociendo la palabra de Dios. No se quita orando. ¿Recuerdan a Cornelio? El de los libros de los Hechos. Ese hombre era tremendamente bueno. Oraba constantemente. Ayudaba al necesitado. Dice la Biblia que a todo el pueblo. Tenía la manera. Él tenía mucho dinero, tenía todo. Pero le faltaba algo. Le faltaba ser salvo. Y el Señor lo sabía. Y Dios le envía. ¿A quién le envió? ¿A Pedro? Para que fuera salvo. Y lo maravilloso de las cosas es que ese hombre no nada más fue salvo porque reunió toda su casa y todos fueron salvos. El Espíritu Santo del Señor dice que se derramó ahí. Entonces, hay tiempo. Hoy tenemos ese remedio. Solamente está que la persona venga a Jesús. Hoy también tenemos paz y perdón si es que no lo hay. Para curar cada culpa de pecado. Pero, siempre hay una palabra, y esa palabra, pero, punto. Pero, cuando uno dice, oye, ¿me perdonas, Jani? Sí, te perdono, pero, ¿qué quiere decir otra cosa más ahí, verdad? Entonces, el Señor quiere sanarnos, hermanos. Ya fuimos curados por Cristo Jesús, pero acarreamos día tras día cada enfermedad, hermanos, que viene a contaminar nuestro corazón. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 9? ¿Usted que tiene mejor memoria? Sí, confesamos. ¿Es 1:9? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. El otro día platicando con una persona, dice, todo perdona a Dios. No todo perdona a Dios. Sí, la Biblia dice que sí. Lo único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la persona, y realmente lo dice la Biblia. Pero si digo yo me pregunto, Germán, ¿por qué pecado te va a condenar Dios? Cuando dice bien claro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos la computadora. Esta se contamina, viene virus. Cuando estamos desocupados, hermanos, somos taller de Satanás. Porque ese mugroso sí se puede meter en el pensamiento. Nos puede perturbar. Él no quiere que usted y yo tengamos una relación íntima con el Señor como se debe de tener. Y déjeme decirle que dentro de la iglesia
Muchas de las veces está ese enemigo perturbando ciertas congregaciones, por decirlo así. ¿Sabe por qué les digo, hermano? Y usted va a saber que es cierto. Cuando Jesucristo andaba en las sinagogas, ¿sabe lo que era una sinagoga? Era un lugar donde se tenían los estudios y predicaciones, por decirlo así. Ahora, en los días modernos, este es un templo, es una construcción. Un templo, una construcción. Bueno, cuando Jesús andaba, y lo primero que iba haciendo era sacando demonios en las sinagogas, ahí en los templos. Ahí perturbaba el mugroso a ciertas personas. Que algo terrible, ¿no? Algo terrible y verdaderamente así es. Entonces, ¿qué dijimos, hermanos? Tenemos todo a la disposición, hay todos los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero necesitamos confiar, dice nada más, pero necesitamos confiar y reconocer y aceptar y permitir intervención y la dirección y el tratamiento, y por qué no decir la cirugía, si es necesaria, de ese médico que está listo y dispuesto a ofrecernos la sanidad que significa la salvación de nuestra alma. Él está dispuesto a hacer eso. Tal vez este mensaje, tú que estás viendo este video, es para ti que estás lastimado, que estás enfermo, que has pasado una mala experiencia. ¿Cuántas personas yo oigo decir esto cuando yo les testifico y dicen, no, pues me llevé una mala experiencia con tal iglesia y esto y lo otro? Y pues sí, le digo, lamentablemente es triste y sí te lo creo, pero ¿a quién estás buscando tú? ¿Estás buscando religión? ¿Estás buscando una iglesia donde todo se haga perfectamente? No la vas a encontrar. Nunca la vas a encontrar. Hay una palabra que no me gusta decir, pero la voy a decir. Porque según se cuenta que un pastor dijo así. Dice, si se la encuentras, no te quedes ahí, porque la vas a contaminar. No hay iglesia perfecta, hermanos. Tal vez este mensaje es para esa persona que se llevó una mala impresión, o que está cansado y necesita fuerzas. Necesita la medicina, que es Jesucristo. Entonces, tú que estás viendo ese video, no sé si entendiste lo poco que traté de explicar, que es muy largo este texto, pero recibe al Señor no solamente como tu proveedor, no como el que te da lo material, no como el que te da la salud, sino recíbelo como tu Salvador y Señor de tu vida. Acéptalo hoy, esta mañana. Pasó el tiempo, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Otro año y no entiende todavía. Otro año testificándole a mi esposo y no acepta al Señor. Otro año que le estoy tratando de explicar a mi esposa el mensaje. Y otro año y no ha sido salvo. Pasa el tiempo. La salvación es hoy. Hoy es la salvación. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Si entendiste el mensaje allí donde estás tú, solamente cierra tus ojos, habla con Dios y dice, Señor, yo sé que soy pecador. He entendido, Señor Dios, que estoy desviado completamente. Señor, he entendido que no te conozco todavía. Me he enfocado en religiones, en costumbres, creencias, y realmente soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Si tú haces esa oración, dice la palabra de Dios que eres salvo. Y cuando eso sucede, es un nuevo sentir.
un cambio totalmente de vida. Ya no te desenfrenas como ese caballo a cometer todas las cosas que no debes. Si tú haces esa oración, serás salvo. Voy a orar para ser despedidos. Inclinemos nuestro rostro. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos. Padre Dios, tú eres santo, Señor Dios, y eres fiel a tus promesas, Señor. Pero Padre Dios, sé que tú quieres algo diferente de cada uno de nosotros, Señor Dios. Tú quieres que renunciemos, Señor, a todo pecado, a todo lo que nos hace, a no adorar esas imágenes, sino a poner nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo, el cual cumplió todos los requisitos, Señor, que tú ordenaste, Señor. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, porque humanamente fallamos. Reconocemos que fallamos en muchas áreas de nuestra vida. Y tú lo sabes, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Dios. Y Señor Dios, si esta persona que entendió el mensaje, Padre Dios, y se arrepiente de sus pecados, sé que tú le perdonarás. Y no solo de eso, sino cambiará su vida. En nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias.